Empieza aquí y empezamos ahora y empezamos así, de esta manera, un video podcast nuevo que queremos que llegue a mucha gente, porque creemos que tiene sentido y va a tener mucha utilidad. Y esto lo decimos porque vamos a hablar de la sexualidad y lo vamos a hacer con Lisa Smith. Buenos días, gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy. Faltaría. Muchísimas gracias a ti, Luis Soler, Radio Menorca, Cadena SER, por hacer esta iniciativa que es tan necesaria. Muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que es importante que se hable de sexualidad para entender muchas cuestiones a nivel de conceptos. Si hay una buena base, creo que todo va mejor. Y hoy en nuestra sociedad quizás lo que nos falta es una buena base, o hay quizás mucha información que supone desinformación. Intentamos entonces, ¿te parece, a través de estos videopodcasts poder empezar desde el principio? ¿Cuál sería el principio para hablar del hecho sexual humano? Pues claro, evidentemente, si nos vamos al inicio, tendríamos un poco que hablar de la historia de la sexología, ¿no? De la parte de la historia como precientífica y la parte posterior ya científica, ¿no? Porque hay como dos situaciones bien marcadas. Como sexología, como tal, lo acuñó Iván Bloch, 1872, por esa época, cuando el término Sexualwissenschaft se dio a conocer. Entonces, a partir de ahí empezaron después una serie de científicos que todos conocemos, ¿no? Evidentemente, como Sigmund Freud, Kraft-Hebing, Ellis, Kinsey, Master Johnson, Kaplan, quien no conoce a todos estos, que han ido instaurando dentro de las bases científicas de la sexualidad muchos de los conocimientos que hoy en día la comunidad sexológica aplica en su praxis, tanto en educación sexual integral como en su práctica clínica, ¿sí? Entonces, claro, ahora me gustaría mucho centrarme en, como hemos dicho, el marco del hecho sexual humano, que esto es un modelo de los años 80, ¿vale? Que muchos de los sexólogos actuales, como Guillermo González, Félix López Sánchez o Javier Gómez Zapián o Carlos de la Cruz, que tantos conocemos y que además ha formado a tantos sexólogos, yo una de ellas que he sido su alumna además, de la Universidad de Camilo José Cela, en el cual, pues bueno, este marco conceptual, que os lo voy a enseñar un poquito a todos para que lo veáis así en primera impronta, ¿vale? Es un poco lo que nosotros nos dedicamos a divulgar porque es muy sencillo entender la sexualidad en este contexto, en este enmarque, ¿vale? Y entonces empezamos. Son 3 bloques para que ustedes me entiendan, ¿vale? 3 bloques cuyos bloques tienen unos conocimientos y unos objetivos, ¿vale? Como ves, yo Está voy la... tomando nota para no perder detalle. Muy bien, toma nota. Correcto. Cualquier cosa, ¿vale? Me interrumpes o me preguntas o tal. Em, el primer bloque sería la sexuación, el segundo sexualidad y el tercero la erótica, ¿sí? Si nos metemos en el primer bloque, que es la sexuación, son todos aquellos procesos estructurales, la fisiología, la anatomía del ser humano, ¿vale? Lo que es el hombre, la mujer y el intersex, porque ahí está el sexo, ¿no? Hombre, mujer, intersex. Hay que recordar que el 20% de la población mundial es intersex, con lo cual también hay que contemplarla, ¿no? Y aquí que surgen, ¿no? Porque aquí en este apartado surgen muchas cosas. Las personas no se conocen anatómicamente. Después se ve esto en las infancias, después vamos a hacer más video podcast en los que nos centraremos más en infancias, adolescencias, adultez y madurez, ¿vale? Pero una persona adulta, muchos de nosotros, todavía sigue sin conocer, ¿no? Cuando yo hago las meto inclusiones, perdón, a lo que son los colegios e institutos, me doy cuenta a veces que no solamente me escucha el alumnado, sino que también el profesorado a veces dice, ostras, esto, esto yo pues no lo sabía, ¿no? Y ahí te Como das yo, cuenta. toma apuntes también como yo. Claro, y ahí te das cuenta, ¿no? De que, claro, nosotros somos una generación que como nos han hablado bien poco de muchas cosas, ¿no? Tenemos nuestras propias mochilas emocionales y de saberes generacionales, que hemos topado con gran desinformación y a la vez no teníamos estas redes sociales actuales que tienen las juventudes. Entonces, pues bueno, lo poco que hemos aprendido lo hemos aprendido por nuestra propia praxis o alguna revista o algún vídeo por ahí inicial que podíamos localizar, ¿no? Actualmente, claro, esto tiene mucho más acceso, toda la adolescencia, mucho más información, no significa que toda la información que tengan acceso sea realmente científica, verídica o algo a seguir, ¿vale? De hecho, este es uno de los grandes problemas que nos encontramos, luego lo hablaré. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces no nos conocemos suficiente.
No nos conocemos suficiente, todavía estamos en una sociedad en la que, por ejemplo, un proceso fisiológico básico adolescente es la menarquía y la espermarquía. Ambos procesos, pues ni se habla, la espermarquía pocos se desarrolla en las clases, casi siempre se centra en la menarquía. Menarquía, para quien no nos esté escuchando, es la primera menstruación, ¿sí? Y la espermarquía es la primera eyaculación, ¿sí? Entonces, estos dos procesos que se dan lugar en la adolescencia, pues claro, todavía no se habla. Cuando en sexto de primaria les dan bueno, biología, en coneixements del medi, ¿no? Se da la parte de estructuras anatómicas, pues hay en los libros de texto de los colegios todavía mm, pasan muy por encima de los ciertos conceptos. También nos encontramos imágenes, pues que desde hace 2 años, por ejemplo, ya se encuentra la vulva, no solamente el proceso estructural interno, ¿sí? De lo que es la vagina, útero. Aquí tengo un anatómico, un momentito, y así, pues mira, que nos pueda ver también en lo que es el vídeo, pues también, ¿vale? Esta imagen es lo que siempre se suele utilizar en los, en los libros de texto, ¿vale? Hace 2 añitos se incorpora lo que es la vulva también al lado, ¿sí? Y se puede ver. Pero todavía, y aquí lanzo ya una de mis críticas constructivas, por si alguna persona que se dedica a hacer estos libros de texto pueda tomar nota y corregirlo, por favor, me encantaría algún año ver en un libro de texto de sexto de primaria que ya no aparecen los conceptos de labios eh, mm, mayores y labios menores, ¿sí? Para quien no lo sepa, esto es una vulva, ¿vale? Una representación de una vulva estoy enseñando ahora, ¿vale? En el cual se ve el clítoris, ¿vale? Mayores y menores según los textos. Esto es algo que yo quiero hacer incidencia en que ya a partir de ahora se hablen de externos e internos, ¿vale? Esto que supone un detalle minúsculo en los libros de texto de cambiar, supone una gran hazaña en lo que es el autoconcepto de lo que debería ser una vulva. ¿Por qué? Porque si, claro, porque si nosotros enseñamos que esto es mayores y menores, las personas, las niñas que empiezan a desarrollarse y que estos labios de aquí, más internos, se desarrollan más grandes, ¿vale? Que los externos, pues ya empiezan a tener un concepto de, pues yo no soy normal, y pongo entre comillas lo de normal porque es un término que no me gusta, ¿vale? Yo hablo de común, lo más común. Esto de las normalidades hay que un poco ya, ¿no? Dejarlas a un lado. Pero bueno, para que me entienda la gente que nos esté escuchando, pues piensan ya que su vulva ya no es lo que debería de ser, ¿sí? Si esto le sumamos que además, según el estudio australiano de Estudio Labia Diversity de Women's Health Victoria, publicado en junio, en el que ya se dice que en Australia 500.000 se han sometido a ninfoplastias o labioplastias, ¿vale? Porque se ven ya que redes sociales y pornografía está haciendo una gran incidencia sobre lo que debería de ser una estructura anatómica correcta. Y además, estos adolescentes, que además el estudio era de 18 a 50 años, pero también se proyecta en adolescencia, no tienen una educación sexual integral en sus clases o un profesorado preparado que cuando den estas materias en su inicio de la menarquía les digan, oye, que no es mayor y menor, sino que vamos a llamar externo e interno, porque además 6 de cada 10 mujeres tienen hipertrofia genital y estamos hablando del 50% tiene estos labios internos más mayores que los externos, es que somos bastante población en el que cual no hay una simetría. De hecho, yo siempre hago el mismo ejercicio, ¿no? Si nos ponemos una línea recta en nuestro imaginario, en nuestra mitad de nuestro cuerpo, compara, por favor, los ojos, la nariz, los canales auditivos, los pechos, los hombros, las caderas. Nadie tiene una simetría en el cuerpo. Esto no existe. A pesar de que se nos No es está, perfecto, ¿no? ¿verdad? No existe la perfección. Sin embargo, nos la están metiendo en inputs en todas redes sociales, en el porno y en esas imaginario sexual que se crea a raíz de la pornografía, ¿no? En las propagandas, en las publicidades, en las televisiones, eh, todo, en las series de televisión, todo alrededor, es una sociedad en la que está siempre en la constante búsqueda de la perfección corpórea, ¿no? Y esto yo siempre digo a los chicos que me escuchan, a las familias, la perfección está en la imperfección. Y esto es una frase que me encanta y siempre la repito cuantas veces mejor.
Y hay que hacerlo como tipo mantra, ¿vale? Si alguien tiene una imperfección, por favor, la perfección está en la imperfección, tipo mantra, ahí, dale, 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 ¿vale? Porque lo que tenemos que darnos cuenta es que la peculiaridad, precisamente en tu cuerpo, no es algo, una tara o algo que tengas mal, sino es aquello que te hace único, que te hace un ser irrepetible. Esa peca, esa mancha, esta simetría donde la tengas, esta forma tú de hablar, de dirigirse hacia los demás, es único. Y tu propio cuerpo como tal también. Entonces, estas son las pequeñas cositas que cuando se dedica a uno pues a dar pues eso, ¿no? Adolescencia y tal, juventudes o incluso cursos en adultas y en la madurez también, pues no se perciben, ¿no? Estamos siempre con tengo algo mal, ¿no? No es correcto esto. Y esto, pues algo que quería comentar precisamente que nos escucharan, ¿vale? Que no vayamos a someternos a esta presión estética hacia la mujer del tamaño, color y forma de una vulva, sino que rompamos esto y nos demos cuenta que hay cantidad de vulvas, como personas hay en el mundo, ¿vale? Como mujeres hay, y cantidad de penes y escrotos como hombres hay en el mundo, ¿vale? Pero que también está el otro lado. Ellos también tienen mucha, precisamente, presión, también sometido por las redes sociales, pornografía y demás, en lo que debería de ser el ideal genital. Claro, que esa idea de que el tamaño importa y a veces, ahí hay esas ideas de, pues, cuanto más tamaño mejor y quizás estamos respondiendo a lo que nos ha llegado, pero no realmente a la función que tiene que ejercer y que vaya a tener que hacer, ¿no? Y además está muy trastocada la realidad de lo que, puede ser ese diario de cuál es el tamaño adecuado, ¿no? Cuanto, pues, más grande, pues puede hacer mucho daño. Estamos, en, el tema del concepto de, nuestra propia anatomía y el concepto que tenemos de ella. En el entender cómo es o cómo debería ser o qué es lo que no deberíamos cambiar, porque no es necesario. Da un poco de miedo, ¿no? La facilidad hoy que tenemos en poder encontrar los medios y los caminos que nos lleven a poder, cambiarlo. Y lo que eso pueda suponer después a nivel de cómo nos puede afectar, ¿no? En lo que vaya a ser el siguiente, grado cuando lleguemos a, entiendo, la sexualidad, que es el siguiente punto. Correcto. Es decir, fíjate un dato simplemente curioso con esto de las labioplastias, que el 33% mundial de mujeres se las somete, o sea, se las realiza, ¿vale? Según la ISAPS, que es la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. El Brasil, como siempre, el país de Brasil siempre es líder en todo esto, Latinoamérica, ¿vale? De hecho, tú sabes que allí cuando llegan los 15, ¿no? Hacen como una gran fiesta de los cumpleaños de los 15, es casi como una semiboda lo que hacen. Em, y ellos es una festividad que encuentran muy, muy, muy importante, cuyos regalos casi siempre son estéticos. Aumento de pechos, labioplastias cuando puedan, bueno, que en realidad se supone que es a partir de los 18 años, en ciertos lugares, pues como siempre, esto baja, ¿no? Y los hacen antes de lo que debería de ser, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que considero que hay que ir diciendo, porque lo que, como el efecto mariposa, ya estamos en todo, redes sociales, nos hace que todo el mundo sea unido y que lo que pasa en un lado al final acaba siendo, ¿no? Como cuando tiras una piedra en un lago, ¿no? Esa onda expansiva llega a todos lados, al final en Europa, en España, también llega el hecho de querer parecerse, ¿no? a ciertos modelos o someterse a ciertas cirugías, porque ya hay mucha gente que las está haciendo. Entonces, esto, pues, adquirir un poco de conciencia con estos efectos y consecuencias de todos nuestros entornos. Por eso es tan importante conocer que todas esas partes, de hecho, esas partes que se extirpan, porque es así, ya digo esto y ya cambio la temática, ¿vale? De estas reconstrucciones que se hacen, ellos no lo saben y parte de su anatomía interna, aquí tenemos un clítoris que es la puntita, para quien esté viendo el vídeo, ¿vale? Estoy mostrando un anatómico, ¿vale? Entonces, esta sería la punta del clítoris, pero, o sea, el glande del clítoris, pero en el interior es una estructura enorme el clítoris, ¿vale? Que lo que hace es que bordea y acompaña todo lo que es la parte
¿sí? De la vagina por dentro, que sería este tubo, ¿vale? La abraza. Al abrazar, también abraza las conexiones nerviosas, las terminaciones nerviosas, la raíz del clítoris, también está abrazando, ¿vale? El labio externo y parte quizá del labio interno. Esas son las nuevas investigaciones que se están realizando. Sí que esas terminaciones nerviosas también van hacia la parte del labio interno y externo. Con lo cual, si tú te estás sometiendo a una naloplastia, estás disminuyendo estas terminaciones nerviosas y luego hay consecuencias como que esa zona está más acolchada o más corcho o más no tiene sensibilidad, pierde sensibilidad, ¿vale? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta porque muchas personas se piensan que es un tejido y ya está. Pues las nuevas investigaciones nos están diciendo que hay como ramificaciones, hay que pueden llegar a esas zonas y que además no son iguales, porque por mucho que nos enseñen un anatómico así, ¿vale? Eso es un clítoris, ¿vale? Estoy mostrando un anatómico otra vez. No quiere decir que sea así, solo es un ejemplo. Volvemos a tener una asimetría que a lo mejor no es existente y no es verídica, porque a lo mejor esta parte, este axón es más corto, aquí es más largo, ¿vale? Entonces puede ser que la sensibilidad de una parte inguinal sea mayor que otra, ¿de acuerdo? Y como siempre, en cada anatomía es un mundo y cada persona tendrá pues unas sensibilidades a otras, ¿no? Y eso ya luego en la erótica pues es importante. Entonces, esto es lo que quería yo en esta parte de bloque inicial pues comentar. Después pasamos, como bien dices, al segundo, la sexualidad, ¿no? La sexualidad ya es cómo nos vivimos, ¿vale? Esto ya son las vivencias, las aptitudes, ¿sí? El aceptarse, o sea, el primer bloque de sexuación como objetivo era conocerse, el segundo bloque de la sexualidad como objetivo es aceptarse, ¿no? Y aquí, ¡buah! ¿Cómo cuesta esto de aceptarse, ¿no? Yo creo que esto es algo que a muchos realmente les cuesta mucho. Cuando yo digo en la clase en adolescencia, dime algo, una sola cosa que te parezca bonito de ti. Algo que te llame la atención y que te parezca bonito. ¿Tú puedes creer, Luis, que es el ejercicio que menos me contestan? No se han formulado nunca esa pregunta. No, no, y además se quedan con cara póker como diciendo, pues no lo sé, y en cuanto uno dice el pelo, pues al final todos responden el pelo, el pelo, el pelo, el pelo. Nadie profundiza en qué es lo que realmente de tu cuerpo o de tu personalidad, ¿no? Te hace pues especial o te hace único, consideras que eso es algo propio, tuyo, ¿no? Esto no han llegado, no han llegado a esto. Y eso también me causa mucha lástima. Ahora estaba buscando, que no la encuentro, un papelito que tenía, a ver si lo encuentro, de unos datos que eran muy interesantes, pero creo que me lo debió de llevar a otro lado. Bueno, no importa. Entonces, aquí dentro del aceptarse, pues claro, nos encontramos pues la cantidad de cosas, de conductas que estamos viendo, de trastornos que estamos viendo cada vez más increciendo, ¿no? Trastornos de conducta alimentaria en adolescentes, ¿no? Esto es precisamente lo que estaba buscando, que tenía una hojita. Ah, aquí, mirad, donde así me cerciono y os digo datos más científicos y que no me equivoque, ¿no? Por eso quería tener la hojita delante. Fijaros, tercera causa de enfermedad crónica en adolescentes en España, el trastorno de alimentación. 400.000 afectadas, chicas de 12 a 24 años. Estamos, Mire, entiendo, Lisa, uniendo lo que hace referencia a un concepto de qué visión de tenemos de nosotros aceptarse. mismos. Claro, Claro, ese, las consecuencias que hay del no aceptarse. Porque uno cuando ve el término aceptarse, ya está. Pero claro, si lo unimos a lo que está pasando actualmente, entendemos por qué es tan importante trabajar sobre este término. Porque no solamente es salud sexual y reproductiva, es salud física y mental. Y ahí voy con el dato mental, ¿no? 58% de adolescentes entre 12 y 18 años que están ingresados en salud mental se autolesionan. Y se autolesionan como manejo, como forma de manejo del dolor emocional y del estrés. Y sobre todo también de la no aceptación de uno mismo, ¿no? El 28 al 30% de jóvenes tiene depresión. Todo esto con estudios científicos, ¿eh? No me lo invento, los tengo delante. Entonces, claro, estamos en un momento en el que es complicado mirarse al espejo y entender que esas peculiaridades son tuyas, propias, que forman tu identidad, que te hacen único, maravilloso, irrepetible. Claro,
es que nos bombardean con la estética por todos lados, nos bombardean con esta cultura del no envejecer, ¿no? Del tener self-care, ¿cómo se me dice? Los cuidados de la cara, ¿no? Continuamente. Mira, el otro día estuve hablando con una pediatra que además es dermatóloga y me decía, Lisa, ¿tú no te imaginas la cantidad de consultas de dermatitis y de problemas de piel que estoy teniendo en niñas de 12, 13, 14 años? ¿Por qué? Porque se están poniendo retinol, cremas antiarrugas. Con esa edad. Con estas edades, evidentemente, ¿no? Claro, con estas edades, porque ya quieren empezar pronto a hacer, pues, todo lo que es, las higienes, ¿no? La ABC de la piel según ellas, ¿no? Porque lo ven en sus tiktokers, en sus youtubers, en sus instagramers que siguen. Ujú. Tenemos un concepto, quizás, de una sociedad en la que la imagen tiene mucha preponderancia y, entiendo que, la gente que tiene menos edad, la gente más joven, acude un poco a sus referentes porque no hay, quizás una información educacional que acompañe y que diga: "No, no, verás, si quieres, ponerte una crema, quizás lo que no necesitas es un antienvejecimiento porque no has llegado a ese punto". Em hay una falta de acompañamiento y de la misma manera traslado un poco hay una falta de acompañamiento a que nos aceptemos, a nivel tema sexual. ¿Esto corresponde a los padres, a los educadores y al colegio, un poco a la sociedad en general? Yo creo que es una tarea de todos, de los centros educativos, del personal sanitario, cuanto a enfermería pediátrica puede hacer muchísimo, muchísimo trabajo ahí, ámbito residencial, familias, profesionales de la sexología, todos, todos de una. Es que yo creo que es, ahora el concepto de tribu, ¿no? Está muy famoso, ¿no? El de volver a lo que es, la tribu como grupo de todos hacia por, el menor, ¿no? De ayudar. Yo creo que es este el concepto que tenemos que recuperar. Somos una sociedad. Por mucho que nos guste o no, eso ya es otro cantar, pero estamos viviendo en una sociedad y es responsabilidad, dejemos de buscar culpables y la culpa sustituyámosla por el término responsabilidad, que es de todos y todas las personas que engloban esa sociedad. Hemos pasado por, sexuación, sexualidad y nos falta erótica. Nos falta la erótica, exacto. La erótica es la columna en el que es el cómo nos expresamos, ¿no? Ahí entran todo lo que son los deseos propios, las relaciones de pareja, las fantasías, las conductas, todo aquello que va como objetivo el satisfacerse, el expresarse, el bienestar propio. Ese es el objetivo de esa columna, ¿no? La expresión erótica. Y ahí, pues claro, ¿cómo vives tu sexualidad? ¿No? Cómo te puedes expresar. Ahí hay muchas cosas a trabajar, sobre todo porque también ahí vemos, pues un trabajo, de antes y de ahora, ¿no? Antes, pues la sexualidad estaba enfocada en la genitalidad y era una sexualidad finalista, ¿no? Como objetivo, coito y el orgasmo, y ahora estamos más en una idea o hacia una dirección, ¿vale? De una sexualidad, con una erótica corpórea, ¿sí? En el cual ya vamos, no vamos solo a la genitalidad como objetivo, sino que nos trasladamos a toda la corporalidad, nos damos cuenta que la erótica está en muchas partes y el objetivo de tener satisfacción, que no significa que tenga que ser siempre un orgasmo como final, ¿vale? Porque precisamente cuánta cantidad de personas no tienen esta respuesta sexual, porque es una respuesta sexual, ¿vale? Y no deja de tener una relación sexual satisfactoria, ¿sí? O sea, hay que ampliar la mirada de lo que es la sexualidad, lo que son los objetivos, porque somos personas que nuestra sexualidad em, es dinámica, no es una sexualidad estática. Nosotros hoy tenemos una sexualidad, mañana otra y en 10 años ya veremos. Es decir, ¿no? Y estos son los conceptos que tenemos un poco que transmitir, porque además en este bienestar que buscamos, ¿no? En esta columna, qué importante es la comunicación asertiva. Y ahí podemos desarrollar perdón, la capacidad de expresar lo que queremos, lo que no. Fíjate, hace unos días teníamos oportunidad de conversar con, alguna persona que,
bueno, tenía mucha experiencia, vital en el mundo de la comunicación. Sé que es una cosa aparentemente diferente, pero claro, él hablaba de cómo se había pasado de la censura a la posverdad, ¿no? Nuestra sociedad ha cambiado en el cómo entendemos, el lo que es la comunicación, precisamente. Claro, entiendo que, da la impresión a veces de que dentro de lo que es el mundo de la erótica hemos pasado un poco de una sociedad mucho más opaca, mucho más tabú, a casi de pronto el ir corrigiendo, salir de la oscuridad para irnos al extremo casi contrario, ¿no? A veces nos vamos de extremos a extremos, ¿no? Eso nos olvida un poco, perdemos el sentido y el norte de dónde tenemos que ver ese punto de equilibrio que da la impresión de que no hemos conseguido del todo. Te doy la razón en un aspecto porque mientras te estaba escuchando pensaba en un concepto y es en el concepto de la intimidad. Esto principalmente se ha perdido. Yo soy de las que dice que tenemos que volver a recuperarlo. ¿Por qué? Porque todo el sexting, redes sociales, colgamos absolutamente todo en el Insta, lo que hacemos, dónde estamos, a qué hora, con quiénes, ¿no? Y luego nos cuestionamos el por qué el vecino se sabe que yo ayer comí paella. Hombre, si lo has colgado en tu Insta, es normal que el vecino sepa que has comido paella y de la buena, ¿no? Entonces, pues claro, esto es algo a tener en cuenta, porque perdemos la intimidad. Perdemos eso que es tan bonito y que tenemos un poquito que volver a recuperar hacia nosotros. Porque claro, si no es difícil el sobrellevar quizá una sexualidad sana, si constantemente estamos mostrando todo, ¿no? ¿Qué queda en el vínculo hacia la otra persona que sea tu pareja? Si absolutamente todo queda expuesto. Yo creo que tenemos mucho, por recorrer dentro de este camino de los videopodcasts que estamos haciendo para poder establecer, y entender mucho más en torno a la sexualidad, la nuestra, la de los nuestros, nosotros con los demás, la de nuestros hijos. Hoy hemos hecho una primera avanzadilla, yo creo que fabulosa, un punto de partida en el que yo al menos he aprendido bastante. He tomado buenas notas. Yo me gustaría saber y tengamos el feedback de la gente que luego nos vea, nos siga, nos escuche y también nos comente, nos explique. Estaremos encantados en poder entablar un poco esa conversación. Y queremos agradecerte, Elisa, que hoy nos hayas acompañado. Nos vemos, nos escuchamos en nuestro próximo video podcast. Desde aquí un fuerte abrazo y hasta entonces. Muchas gracias. A mí me gustaría, es que claro, me gustaría poder, si se puede, añadir, que no lo he hecho, que quería hacer el cierre, si me permites. Por supuesto. Añado solo unos minutos más y así dejamos algo también en colgar, ¿no? Para la próxima, la gente que quiera saber más. Este hecho sexual humano, vuelvo a mostrar, ¿vale? Todo lo que hemos estado hablando, los bloques, evidentemente tienen como unas llaves, ¿vale? Se marcan dentro de que cada persona, dentro de su contexto social, cultural, político, ¿vale? Religioso, evidentemente va a ser diferente, ¿vale? Ahí ya podemos aplicar el concepto de intersexualidad, de interseccionalidad, perdón, ¿vale? Es decir, cada lugar del mundo tendrá un concepto diferente en este marco sexual humano que hemos explicado, porque evidentemente los inputs recibidos, ¿vale? Son completamente diferentes. Y también comentar que vale y es válido para todas las personas, incluidas personas con discapacidad, ¿vale? Que es el gran grupo también olvidado, porque siempre se ve el imaginario social respecto a las personas con discapacidad es que no tienen derechos o que son incapaces de amar y ser amados o que no tienen deseo o placer, ¿no? O que son débiles, los infantilizamos, ¿sí? O son sujetos pasivos por la sexualidad, o incluso pensamos que son seres asexuados. Todo esto, ya lo hablaremos si queréis más adelante, evidentemente no es así, ¿vale? Existen los derechos sexuales y reproductivos concretos, que la Carta se desarrolló en el 2017, ¿vale? En el cual se incluye que la persona con discapacidad tiene todos los mismos derechos, evidentemente, y que hay que fomentarlos y que hay que también incluirlos dentro de nuestros discursos y divulgaciones que hacemos, ¿vale? Em,
A mí me gustaría comentar que cuando hemos dicho antes que tú me has preguntado, pero ¿y quién tiene, no, la responsabilidad, no? Pues fíjate, un comentario con respecto a personas con discapacidad. En la Comunidad Europea, ¿vale? Para la inserción de personas con discapacidad intelectual, a través de la Fundación ONCE en las universidades, se ha hecho una formación que se llama Formación para la Atención de Usuarios, Ciudadanos y Clientes para Personas con Discapacidad Intelectual, que ya está aplicado a 29-30 universidades en todo el territorio español, ¿vale? Y que es pionera la UB, la Universidad de Barcelona, en una cosa, y es que han añadido dentro de esa formación la asignatura Relaciones Sociales y Afectos en Sexualidad, que está impartida por mis compañeras de ANSIT, María Onrubia y Esther Sánchez, y ellas dos, desde ANSIT, son pioneras en este cambio. Fíjate qué bonito, ojalá las demás universidades copien estas dos asignaturas y se implanten más, porque de ahí pues se abrirían esos conceptos, ¿no? También en que se formen desde las universidades, como hemos dicho antes de empezar este video podcast, ¿no? La importancia de que las universidades en todas las asignaturas y disciplinas esté la sexualidad presente, porque futuros médicos, abogados, sanitarios, cualquier profesión, si tienen esa mirada en la educación sexual integral, sin duda generaremos un cambio. Por cierto, no se nos vaya a olvidar que nosotros vamos a sacar nuevos videopodcasts, pero ¿podemos avanzar, Lisa, de qué vamos a hablar en nuestro próximo encuentro? Venga, por supuesto, así dejamos a la gente con ese tinín para la próxima. Importancia de la educación sexual integral, la ESI, en las aulas, desmitificar las ideas que posiblemente tengan las familias. Esto es un debatito que vamos a hacer que seguramente llamará mucho vuestra atención. Pues entonces, allá nos vemos. Hasta la próxima.